Buenos días, jóvenes señoritas, chicos y chicas. Bienvenidos a su clase teórica número 2 del estudio dirigido 3 del curso de Fundamentos del Diseño en este primer bloque. En la clase anterior, pues vimos lo que eran las pinturas segmentadas o representaciones gráficas segmentadas, depende de qué punto lo viéramos, que viéramos del punto del arte o lo viéramos desde el punto de la publicidad o del diseño gráfico. Hoy vamos a ver lo que son los formatos DIN y sus tipos. Lo que ustedes regularmente conocen como hoja carta, hoja oficio, doble oficio, tienen un nombre específico, tienen una medida específica que hoy van a conocer desde el lado del diseño gráfico, ¿sí? Eh, para empezar, el formato del papel, pues hay que hacer referencia del largo y el ancho que debe de tener. En el dibujo técnico o en el diseño gráfico, estos formatos están normalizados, ¿sí? Y pues tienen ciertas estandarizaciones, ¿sí? Como la serie A. Entre los formatos DIN, pues hay serie A, serie B y serie C, que vamos a ver en un momento. Eh, Al final les voy a mostrar una imagen de cómo estarían distribuidos todos los formatos dentro de uno mismo, ¿sí? Eh, y los formatos que regularmente utilizamos, o los más utilizados son los de la serie A, son los más comunes, son las medidas pues prácticamente más conocidas para conocer la medida de cada uno de estos formatos. Como les dije anteriormente, pues hay series B y C, pero la única diferencia es, digamos, 1 centímetro o un par de milímetros dentro de cada uno, ¿sí? Eh, Para empezar y entender bien qué son los formatos DIN, hay que entender primero qué significa la palabra DIN. Y viene de un acrónimo de un instituto alemán, ¿sí? De normalización, que en alemán, pues, no se lo puedo poder pronunciar la verdad, pero la idea es que traducido al español, pues es Instituto Alemán de Normalización, ¿sí? Esta institución alemana establece regularmente las normas, medidas de formatos de papel con el objetivo de unificar, más que todo, los trabajos de impresión y con ello, pues, reducir el uso de papel, pues, en todo el mundo, eh, como folletos, papel higiénico, papel térmico, cuadernos, servilletas de papel, todo un mundo pues de aplicaciones para el papel que ustedes puedan tener. Eh, los formatos de papel DIN A, o sea, de la serie A, parten de las medidas o parte de una medida y todas las medidas están en milímetros. A la profe, pero entonces que tengo que ir midiendo milímetros. No, lo puede convertir a centímetros. Ustedes son bien pilas y ya saben conversiones que aprendieron el año pasado en física fundamental. Entonces creo que no les va a costar, creo. La medida de donde parte todo, ¿sí? Es 1180 milímetros por 841 milímetros, ¿sí? Ese sería su formato A0 y de ese formato A0, que es el más grande que ustedes van a tener, es de donde parten todos los formatos. Esa es la base, ¿sí? De donde ustedes van a ir dividiendo su pliego grandote, ¿sí? eh, y donde van a resultar, y va a dar como resultado la serie A desde el 1 hasta el 9, ¿sí? Regularmente, o 10. Eh, ¿Cómo puedo ir sabiendo yo qué necesito o cómo puedo yo saber esas medidas? Dentro del documento, pues yo les coloqué las medidas de cómo es que se iba dividiendo, ¿sí? Y qué nombre regularmente le damos a cada uno de ellos, pues, ¿sí? Eh, en el lenguaje, pues, común que
tenemos o llamamos pues a cada uno de los formatos DIN. Tenemos los siguientes. En el A1 tenemos el pliego pequeño, es el pliego que ustedes conocen como el pliego de papel bond o el pliego de cartulina. Sí, me van a decir, profe, pero son dos medidas diferentes. Sí, porque uno está en la serie A y otro está en la serie B. Por eso les dije yo que habían ciertas diferencias. Eh, Cuando tenemos el formato A2, estamos hablando de medio pliego pequeño. El formato A3, estamos hablando de un doble folio, ¿sí? Ay, estoy hablando de una doble hoja oficio, una, ajá, que normalmente tenemos. Cuando estamos hablando de un A4, ¿sí? Estamos hablando de, regularmente a veces ustedes lo encuentran en Word, que a veces dice A4, que es similar a una hoja oficio, que las medidas pues son muy pequeña la diferencia, sí, más que todo en el largo que pueda tener la hoja, esta hoja A4 folio. Y normalmente esa es una medida pues estadounidense que se utiliza. El A5, que estamos hablando de una cuartilla, o sea, un cuarto de un pliego, ¿sí? El A6, estamos hablando de la octava parte de un pliego. Y el A7, pues la 16 parte de un pliego y así sucesivamente. Dentro de los formatos de papel, como dije, existe la serie A, ¿sí? Y como alternativas, pues tenemos la serie B y C. De los formatos, pues de la serie B y C de papel, podemos estandarizar también algunas normas para crear de forma alternativa, o sea, crearon normas para crear de forma alternativa a la serie A, que fue la que terminó pues predominando en todo esto. Eh, Dentro de la serie A, pues hay ciertos usos para cada uno de los tamaños que podamos tener y hay ciertas medidas. Como les digo, dentro del documento yo les coloqué las medidas porque no se las van a aprender todas, es muy difícil, ni yo con el tiempo que tengo de estar en esto, pues hay momentos en que a veces yo me equivoco, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes tengan a la mano esto, por cuando yo les diga que solo tienen que trabajar, ejemplo, un A8, ustedes ya tengan la medida a la mano, saquen su pedazo de papel, lo corten y todo, y pues ya tengan la medida que ustedes necesitan. Eh, Dentro de los usos que podamos tener, pues vamos a empezar con el A0, que es el más grande, que es la base, y regularmente es el más recomendable para dibujo técnico y para la impresión de carteles de gran tamaño, ¿sí? En las artes gráficas y publicitarias. Eh, para poder tener una mejor vista del arte que nosotros estamos mostrando ahí. Luego tenemos el A1, ¿sí? Este formato pues es utilizado en la actualidad por profesionales del dibujo técnico para la impresión de pósters de gran tamaño, así como de carteles y todos ellos superiores que requieren de una calidad de impresión, cuando hablamos tal vez de una manta, ¿sí? Que también estamos queriéndolo mostrar. Cuando hablamos del formato A2, su uso pues es para la impresión fotográfica, ¿sí? Para carteles, calendarios de pared, ¿sí? Donde vienen todos los meses así en pequeño, pues si tienen una gran foto y poderlo ver de una mejor manera. Luego pues tenemos el formato A3, ¿sí? Que cuando ya hablamos de un formato A3, estamos hablando de un papel de las revistas, ¿sí? Que regularmente lo utilizamos en las revistas, porque el largo del papel nos permite hacer las dos hojas que necesitamos o los dos lados, ¿sí? Que necesitamos de una revista. Luego tenemos el A4, es de formato por excelencia, pues de todo el mundo, como les dije, pues está en Word, en Excel, en cualquier otra parte. Y es usado para la impresión, como de impresoras y fotocopiadoras, para libros, catálogos, calendarios, folletos, y pues, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta documentos que tal vez nosotros estamos haciendo, como su guía de estudio, que a veces necesitamos modificar, no tenemos suficientes hojas, modificamos el documento a un tamaño más grande, que es el tamaño carta, entonces podemos ahí imprimir. Luego tenemos el formato A5, que
que lo utilizamos para libros, tarjetas, postales, bloc de notas, libretas, agendas, ¿sí? Y son pues algunas de las variedades o aplicaciones del formato A5, ¿sí? Luego tenemos el formato A6, que lo usamos para tarjetas de felicitación también, eh, algunas postales, folletos, agendas de bolsillo, libros de bolsillo. Tal vez en algún momento ustedes han visto algunas pequeñas agendas, esas son con el que está el A6. Luego tenemos el A7, que regularmente es utilizado para prospectos técnicos y médicos, ¿sí? O folletos que nosotros encontramos en alguna clínica o en algún hospital. Luego tenemos el A8, que es para tarjetas de presentación, tarjetas de visita, pegatinas, etiquetas, en algunos casos, de los principales usos que le podemos dar. Luego tenemos el A9 y el A10. Pues estos dos últimos formatos son usados de forma similar al A8, ¿sí? Solo que con medidas mucho más pequeñas. Así como podemos, pues, obtener cada uno de estos formatos de la siguiente forma. Se lo voy a ir explicando con la imagen. Y voy a tratar de darle vuelta a mi imagen que les coloqué. Ahí está. Solo voy a hacer más grande mi imagen para poderlo mostrar. Bueno, les voy a compartir la imagen. Bueno, dentro del documento ya les coloqué esta imagen acostada, ¿sí? Y yo lo que quiero que ustedes entiendan, vamos a copiar y vamos a poner en otro lado, fíjense, para que la vean completa. Bueno, voy a compartir. Bueno, como dije anteriormente, pues la base es el acero. El acero, pues es toda la medida grande que yo pueda tener, ¿sí? De extremo a extremo para esto. Eh, Dentro de la medida del acero, yo puedo decir que tiene una medida, como dije anteriormente, de 1189 milímetros por 841, ¿sí? Si ya lo vemos en centímetros, porque me van a decir, profe, así me va a hacer bolas, va, tiene 1 metro con 18 centímetros, ¿sí? Por 84 centímetros con 10, 84.1 centímetros, ¿sí? Esa es la medida base y del cual pues parten todos, ¿ya? Ya viéndolo desde el punto de vista que yo tengo en la imagen, me van a decir, profe, entonces el A1 es la mitad. Sí, es la mitad del acero. Y así sucesivamente. De la 1 puedo sacar 2A2, de la 2 puedo sacar 2A3, y sucesivamente así es como yo voy a ir sacando esas medidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se darán cuenta, y eso lo tengo en la otra tablita, sí voy a compartir toda la pantalla. Porque en esta tablita que les coloqué, ahí están todas las medidas de la serie A, serie B y serie C. Regularmente lo que yo hago con este tema es ponerlos a hacer todos los formatos con la medida real. No los voy a poner a hacer todos los formatos de las 3 series porque nunca van a terminar. La verdad. Solo van a hacer la serie A, nada más. En algún momento. ¿Sí? Eh, y es necesario que ustedes conozcan más que todo estas medidas, porque estas medidas son las que yo necesito que ustedes en algún momento se aprendan. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante ya visto este tema,
yo ya solo voy a expresar de que, ejemplo, la siguiente actividad la van a hacer en un formato A6. Ustedes ya tienen que tener esta medida. Es mejor si imprimen esta tablita y la tienen así pegadita, ahí en un lugar visible, para saber qué tamaño de medida es como van a empezar a trabajar. Porque dependiendo de la actividad, dependiendo del tema que estemos trabajando, es como ustedes van a ir realizando sus dibujos o sus representaciones gráficas. Como dije anteriormente y mencioné anteriormente, pues hay ciertos usos para cada cosa, para cada tipo de formato. No voy a tener una tarjeta de presentación en un formato A0, porque sería totalmente, no ridículo, pero como que no la puedo transportar a tuto mi gran tarjeta de presentación, ¿va? Y ya se imaginan andar con su pequeño rollo de tarjetas de presentación para ir entregando a cada quien en un formato A0, ¿sí? Acuérdense que los tamaños también son adecuados para cada una de las composiciones, representaciones gráficas que nosotros hagamos y de acuerdo a la necesidad que quiera cubrir. Para eso están estos tamaños. Y como les digo, lo que está en morado son las medidas que regularmente utilizamos para esto. Sí, o las, como les dije, la serie B y serie C, que fueron las principales al principio, pues la serie A vino a tomar la estandarización o la modificación de ellas con las que nos hemos quedado. Si se dan cuenta, entre la serie B y la serie C, eh, son cierta cantidad de milímetros que yo tengo de variación. En algunas partes está más ancho, en unas partes está más angosto, o más alto, o más bajo, la medida, ¿sí? Y con la cual, pues nosotros podíamos trabajar de otra forma cada una de las representaciones. Pero ya basados en la serie que realmente utilizamos, pues sí ya se designaron ciertas cosas o ciertos trabajos con los cuales ustedes tienen que hacer. Sí, bueno, volviendo, ay, voy a borrar esto. Y me voy a pasar aquí. Solo para que lo tomen en cuenta, que en algún momento yo les dijera, ustedes tienen que hacerme esa representación gráfica de tamaño real, se tendrían que basar en el A0, ¿sí? Voy aquí. Vamos a ver si puedo aquí. ¿Cuántas? Ejemplo, si yo les dijera que ustedes se tienen que basar en el A0, lo primero que ustedes tendrían que hacer es sacar su medida, ¿sí? Recordando, la medida es de 1189 por 84, 841. Ah, bueno, quiere decir que yo voy a medir 841 de aquí para acá y luego los 1189. Entonces ya tengo mi formato A0. Un poquito más grueso. Va. No quisiera así rellenar. Vamos a rellenar. Y no voy a rellenar de negro. Bueno, dejémoslo así. Bueno, ya que yo tengo este formato, si se recordarán, les dije yo que la mitad. Ah, bueno. Entonces vengo yo, hago otro formato igual. Ojo con esto para que ustedes lo vayan entendiendo. Voy a hacer otro formato, ¿sí? Vamos a cambiar de color. Voy a poner gris. Y voy a tomar únicamente la mitad. Ah, bueno, pues hago otro. ¿Ya? Y ahí ya tengo, digamos, otro. De la mitad que me quedó, solo la tengo que volver a partir a la mitad, ejemplo, y poder hacer el otro que yo tengo aquí. Voy a mostrar este aquí. Y del pedazo que me sobró, saqué el otro. De la mitad que me sobró, la vuelvo a partir a la mitad, ¿sí? Por decirlo así.
e ir sacando mi otro formato. Así sería la forma más práctica de irlo sacando. De las mitades que me van sobrando de un formato A0, es como yo puedo ir sacando. Esa es la forma más práctica. La medida que ustedes se tienen que tener en su cabecita es la del formato A0, que es la del formato donde yo puedo. En un, estoy en Paint, la verdad, ¿sí? Eh, entonces, la medida que ustedes se deben de memorizar así súper bien es un A0, que es 841 por 1189. De ahí el resto de medidas van saliendo únicamente doblando el formato o el pedazo que tengo, o el acero, y ahí partiendo las mitades, y así es como yo voy a tener, ¿sí? Porque si se dan cuenta, únicamente este formato o esta serie está basado en mitades del formato del pedazo que me va quedando. Si yo me voy o me voy a pensar en las medidas de la serie B y serie C, ahí sí tendría que estar midiendo yo, porque no todas son mitades, ¿sí? No todas son medidas con las cuales yo pueda sacar una mitad, ¿ya? Ejemplo, 105 no es la mitad, no es 62, entonces ahí ya tendría que medir, ¿ya? Y sucesivamente en la serie C hay algunas medidas que no van a concordar. Son espacios que me van a quedar o más grande o más pequeño, que a la larga, pues, me pueden afectar en las medidas, ¿sí? La idea es que ustedes en este tema comprendan y entiendan que a todo lo que nosotros a veces le hemos dado un nombre, pues, por decirlo así, común, pues dentro del diseño gráfico tiene una estandarización, tiene una medida, tiene un nombre diferente que se deben de aprender, ¿sí? Profe, ¿y usted pondría esas medidas para el examen? No, no voy a ser tan malo, la verdad, porque a qué horas se van a aprender. Si les digo yo, con tantos años metidos en esto y todavía hay a veces que me equivoco en alguna medida sin verla, ustedes que están empezando no les voy a poner a hacer eso, ¿sí? También lo que deben de tomar en cuenta que para cada uno de los formatos DIN, mencioné antes para qué estaban especializados o en cuál era su uso según su tamaño. Eh, Todas estas normas, ¿sí? Por más que estén estandarizadas, por más que nos rijan algún lineamiento, en algún momento se van a romper, ¿sí? Pero se van a romper en el sentido lógico. Como mencioné antes, no voy a hacer una tarjeta de presentación en un formato A0 porque no tendría por qué hacer una tarjeta de presentación tan grande. Acuérdense que una tarjeta de presentación, pues regularmente es, como su nombre lo dice, para que tengan el contacto conmigo para presentarme con la gente, ¿sí? Y tengan la facilidad de poderme contactar. Entonces es ilógico que yo le entregue una tarjeta de presentación A0 a un cliente, porque lo primero que va a hacer es rechazar el gran bulto que yo le estoy dando porque no lo va a cargar de arriba para abajo. Y mucho menos va a cargar algo que va a tener que doblar en 1000 partes si yo le puedo entregar algo de acuerdo a lo que él necesita. Asimismo, pues, como les digo, hay normas o estándares que rompemos, ¿sí? Y entre ellos, pues está, si están dando cuenta, aquí estamos hablando de formatos de papel, pero cuando hablamos ya de medidas para un formato en diseño gráfico, también tenemos que tomar en cuenta que hay medidas eh, dentro del diseño, como dije, que rompemos, como las mantas, ¿sí? Las vallas publicitarias. Tal vez ustedes en algún momento han visto, cuando vemos vallas publicitarias que tienen X medida, ¿sí? No lo voy a llenar con esas medidas porque si no llenarlos o saturarlos de información. Pero tienen X medida. Pero de repente a McDonald's se le ocurrió que ya no quería el mismo estilo de valla publicitaria y hubo un momento en que sacó que su valla publicitaria tuviera la forma de una caja de papas fritas. No sé si en algún momento la han visto o en algún lugar.
rompe con el esquema, rompe con la forma, rompe con la medida que pueda tener una valla publicitaria. Lo que conocemos una valla publicitaria realmente es un rectángulo acostado con información que queremos ver. Pero ¿qué hizo McDonald's? Quiso romper con las medidas, con el estándar que existía y entonces colocó en forma vertical su caja de papas fritas mucho más grande, haciéndolo más difícil para el publicista o el diseñador a la hora de colocar su publicidad o colocar la imagen, pero rompió. Por eso les digo, a veces estas medidas pues se pueden romper y podemos llevar a otro plano. Lo que yo necesito que ustedes se aprendan es el uso de cada uno de los tipos de formatos de la serie A y la medida principal, 841 por 1189, del cual es la base donde parten todos los formatos y con los cuales ustedes irán sacando el resto de formatos. También, como dije anteriormente, recomendación es que ustedes tengan ese cuadrito pegado en el folder, eh, en una parte visible, porque a partir de aquí en adelante, pues yo ya solo les digo, ejemplo, estamos viendo el tema de tarjetas de presentación, cómo hacer el diseño, cómo hacer, colocar la información, entonces ustedes ya sabrán qué medida las tendrían que entregar. Cuando hablemos, pues ya hablemos, estamos en la parte de edición de editorial y estamos hablando de catálogos o revistas, pues ya también ustedes sabrán qué medida es la que van a trabajar para poderlo entregar. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, no me queda más que desearles un feliz fin de semana, ya que mañana no los veo. Que la pasen súper bien. Y recordarles que para la próxima semana necesito, más que todo en fundamentos, hojas o pliegos de papel, porque vamos a ver formatos DIN a la hora de trabajar. Y necesito témperas, acuarelas, crayones, todo lo que necesiten para pintar, que se les haga más fácil. Lo digo así para la opción, cuando estén trabajando lo de las pinturas segmentadas, para que ustedes puedan colorear de una forma más rápida y más eficiente a la hora de trabajar. Como les dije y se los he dicho, cuando ya veamos un tema en específico, una técnica, un material en específico, ok, pero por el momento utilicen con lo que mejor se sientan cómodos. ¿Estamos? Les deseo un feliz fin de semana, cuídense mucho y hasta la próxima, chicos. Nos Gracias, vemos. profe. Feliz día. Feliz día. Día, profe. Cuídense. Adiós.